5 de abril de 2026, domingo de Pascua, el sol está saliendo sobre Irán. 155 aviones de guerra estadounidenses están en el aire. Bombarderos acaban de lanzar 100 bombas gigantes sobre carreteras iraníes para impedir que el ejército de Irán avance. 2 aviones de transporte estadounidenses están atascados en una pista de aterrizaje abandonada. Y el propio ejército de los Estados Unidos los va a volar para que no caigan en manos del enemigo. Y en medio de las montañas de Irán, un grupo de los Navy SEALs, la misma unidad de élite que neutralizó a Bin Laden, está cargando a un coronel herido que pasó 48 horas escondido en una grieta de roca, solo, con una pistola y 3 palabras en la radio: Dios es bueno. Esa operación no debería haber salido bien, Irán jura que no salió. 155 aviones, cientos de soldados, casi 10 aeronaves destruidas, todo por un solo hombre. La pregunta obvia es, ¿valió la pena todo esto? La respuesta, bueno, no es la que esperas, pero para entender, tenemos que volver 2 días atrás. Desde finales de febrero de 2026, Estados Unidos estaba en guerra contra Irán. La operación militar se llamaba Epic Fury. Y durante semanas, el ejército estadounidense dominó el espacio aéreo iraní, casi sin resistencia. Las autoridades estadounidenses decían que Irán ya no tenía capacidad para combatir en el aire. La marina iraní había sido destruida, la fuerza aérea eliminada, todo parecía estar bajo control, pero el 3 de abril algo cambió. De madrugada, un caza estadounidense F-15 E Strike Eagle, uno de los más avanzados del mundo, realizaba una misión de ataque a más de 300 kilómetros dentro del territorio iraní. Ese avión pertenecía al escuadrón de caza 494, uno de los escuadrones más condecorados de la Fuerza Aérea estadounidense. El mismo que 2 años antes había sido responsable de derribar más de 80 drones y misiles iraníes en una sola noche, en la mayor batalla aérea en más de 50 años. Recuerda ese detalle. A bordo, 2 tripulantes, el piloto y el oficial de sistemas de armas, la persona responsable de operar los radares, los sensores y las armas del avión. Ese oficial era un coronel experimentado y respetado, descrito por quienes servían con él como un hombre de fe profunda. El nombre en clave de radio de ese avión era Dud-44. Un misil iraní alcanzó el motor. El propio presidente Trump dijo después que fue un tiro de suerte, pero, suerte o no, el daño ya estaba hecho. Ese fue el primer avión de combate estadounidense tripulado en ser derribado por fuego enemigo en 23 años. El último había sido en Irak, en 2003. En esa época el rescate salió bien. Esta vez nadie sabía si iba a salir bien. El mito de que Estados Unidos controlaba completamente el cielo de Irán terminó en ese instante. Y el escuadrón que, 2 años antes, había humillado a Irán en el aire, ahora tenía los restos de un avión esparcidos por una montaña iraní y 2 hombres perdidos en tierra. Los 2 tripulantes se eyectaron, pero cayeron a kilómetros de distancia uno del otro, en plena cordillera de montañas del suroeste iraní. A partir de ese momento comenzaron 2 carreras paralelas. El piloto, identificado en los códigos militares como Dud-44 Alpha, fue localizado primero. La Fuerza Aérea envió helicópteros de rescate dentro de Irán a plena luz del día. Volaron durante 7 horas sobre territorio enemigo. Lograron rescatar al piloto, pero la salida fue brutal. El general Dan Kine, jefe del Estado Mayor estadounidense, dijo que el helicóptero que transportaba al piloto fue atacado por cada persona en Irán que tenía un arma. Los tripulantes resultaron heridos. Otro helicóptero que los acompañaba también recibió disparos. Y hubo más. Un avión A-10 Warthog, un modelo hecho específicamente para dar apoyo de fuego en tierra, que estaba cubriendo el rescate, fue alcanzado por fuego enemigo. El piloto logró volar hasta Kuwait, se eyectó sobre territorio seguro y el avión se estrelló. O sea, para rescatar a un solo piloto, los estadounidenses ya habían perdido 2 aviones y había varios heridos. Pero el problema más grande ni siquiera había comenzado, porque el segundo tripulante, el coronel llamado Dud-44 Bravo, había desaparecido en las montañas. Y lo que sucedió en las siguientes 48 horas se convirtió en una de las mayores cacerías humanas de la historia militar moderna.
Nadie sabía dónde estaba el coronel. Ni los estadounidenses ni los iraníes. Del lado iraní, la reacción fue inmediata. La Guardia Revolucionaria, que es la fuerza militar más poderosa de Irán, separada del ejército convencional, aisló toda la provincia de Kogiluye y Boyer Ahmad en el suroeste del país. La televisión estatal salió al aire pidiendo a la población que ayudara en la búsqueda. Primero, la televisión ordenó disparar a cualquier aeronave estadounidense avistada. Después cambiaron la orden, querían al coronel con vida. Se ofreció una recompensa de $60,000 para quien entregara al estadounidense, y no fueron solo soldados los que salieron a buscar. Tribus nómadas de la región, los Bakhtiari, armados con rifles de caza que usan para proteger el ganado, formaron grupos y entraron en las montañas. Esas tribus conocen cada sendero, cada cueva, cada paso de esas montañas. Son cazadores por naturaleza. Videos que circularon después mostraron a estos hombres con trajes tradicionales, portando rifles y banderas iraníes, recorriendo las laderas. En uno de esos videos, una niña le grita a su papá, que apuntaba un rifle hacia un helicóptero estadounidense que volaba bajo. «Dale, papá». Entonces, el papá disparó y acertó. El helicóptero fue alcanzado, pero logró seguir volando. Era todo un país cazando a un solo hombre. Mientras tanto, el coronel estaba solo, herido, con el tobillo torcido y sangrando. Solo tenía una pistola y una radio de emergencia con señal protegida, para que solo los estadounidenses pudieran escuchar. Y el entrenamiento de supervivencia que todo militar estadounidense recibe, el llamado SERE. Un programa que enseña a sobrevivir, evadir, resistir y escapar en territorio enemigo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Se atendió sus propias heridas. Escaló una cresta de montaña a más de 2,000 metros de altitud y se metió en una grieta en la roca, donde se quedó escondido. Él sabía que no podía usar la señal de emergencia de la radio por mucho tiempo. Si lo dejaba encendido demasiado tiempo, los iraníes podrían captar la señal y encontrarlo primero. Así que hacía transmisiones breves y rápidas y luego apagaba. Sobre él, drones estadounidenses MQ-9 Reaper, aeronaves no tripuladas controladas a distancia, sobrevolaban la zona, vigilando. Cuando cualquier persona armada se acercaba demasiado, a menos de 3 kilómetros, los drones atacaban. Esa era la única protección que él tenía. Pero el tiempo se estaba acabando, y miles de personas lo estaban cercando. Fue ahí cuando la CIA entró en acción. Y la jugada que hicieron lo cambió todo. La agencia lanzó una campaña de desinformación dentro de Irán. Difundió la información falsa de que el coronel ya había sido rescatado y que estaba siendo llevado fuera del país, en un convoy por tierra. El objetivo era simple, hacer que los iraníes persiguieran fantasmas mientras la CIA buscaba al hombre de verdad. Y funcionó. Mientras las fuerzas iraníes seguían una pista falsa, la CIA rastreó la señal del coronel y encontró la grieta en la montaña donde él estaba escondido. El director de la CIA, John Radcliffe, comparó la operación con encontrar un grano de arena en el desierto. La CIA pasó las coordenadas al Pentágono, el centro de comando militar de Estados Unidos. Pero antes de enviar a cientos de soldados a Irán, necesitaban estar seguros de una cosa. ¿Esa señal era real? ¿O era una trampa? Porque ahí había un riesgo real. Los iraníes podrían haber capturado al coronel, tomado su radio y estar usando la señal para atraer a los estadounidenses a una emboscada. Y fue en ese momento cuando un mensaje de 3 palabras casi canceló toda la operación. El coronel envió una transmisión corta por radio. Solo 3 palabras: Dios es bueno. En el mando estadounidense nadie celebró. Silencio, preocupación. El propio Trump dijo que el mensaje sonaba como algo que diría un musulmán. Los oficiales temieron que fuera un iraní usando la radio capturada para tender una trampa. La frase era demasiado corta, fuera del estándar militar, demasiado religiosa, demasiado sospechosa. Hubo un momento de verdadera tensión. Si enviaban el rescate y era una trampa, estarían lanzando a cientos de soldados estadounidenses a una emboscada. Si no enviaban el rescate, el coronel sería capturado o asesinado. La respuesta vino de quien conocía al hombre. Oficiales que trabajaban con el coronel lo confirmaron. Él era profundamente religioso. La frase no era una trampa.
Era exactamente lo que un hombre de fe diría después de sobrevivir a una eyección. Una caída en una montaña, heridas graves y 24 horas mientras lo perseguían. Trump autorizó el rescate inmediato. Y lo que siguió fue probablemente la mayor operación de rescate militar desde la guerra de Bosnia. 155 aviones despegaron. 4 bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisterna para reabastecer a las otras aeronaves en pleno vuelo. 13 aeronaves de rescate. En tierra, los Navy SEALs, el famoso SEAL Team 6. Operaciones especiales de la Fuerza Aérea, aviación del ejército y médicos de combate. Israel también ayudó, compartiendo información de inteligencia y realizando al menos un ataque aéreo para impedir que las fuerzas iraníes llegaran a la zona. La operación ocurrió de noche. Bombarderos B-1 lanzaron cerca de 100 bombas, de 2.000 libras en las carreteras alrededor de la zona de rescate. Cada bomba pesaba casi 1 tonelada. El objetivo era abrir cráteres enormes para impedir que los vehículos iraníes avanzaran. Fotos publicadas después mostraron atascos gigantescos de vehículos militares iraníes detenidos en carreteras destruidas, sin poder llegar al lugar, sin poder hacer nada. La CIA también envió aviones a una ubicación falsa, a 40 kilómetros de distancia, para confundir a los iraníes una vez más. Trump dijo que enviaron 9 aeronaves para engañar a los iraníes, mientras la verdadera operación ocurría en otro lugar. 2 aviones de transporte C-130 aterrizaron en una pista abandonada, en una granja en el interior de Irán, cerca de la ciudad de Isfahán. Allí montaron una base temporal. Helicópteros pequeños y ágiles. Los llamados Little Bird, usados en operaciones especiales, llevaron a los comandos hasta la montaña donde el coronel estaba escondido. Los SEALs llegaron hasta él. Él estaba vivo. Herido, pero de pie. La retirada ocurrió bajo fuego. Entonces llegó el momento que casi lo convirtió todo en un desastre. Los 2 aviones C-130 que habían aterrizado en la pista quedaron atascados en la arena mojada. No podían despegar, y no podían quedarse ahí. Si los iraníes encontraban esos aviones intactos, tendrían acceso a la tecnología militar estadounidense de punta. La solución fue radical. El comando estadounidense activó un plan de emergencia. Envió 3 aeronaves más pequeñas y rápidas. Todo el personal fue transferido. Y los 2 C-130 atascados fueron hechos explotar ahí, junto con 4 helicópteros Little Bird que también habían sido usados en la misión. Destruyeron todo para que nada cayera en manos iraníes. El coronel fue sacado de Irán al amanecer del domingo de Pascua. Ningún estadounidense murió en la operación. Ahora haz las cuentas de lo que los estadounidenses perdieron en esa misión. Un F-15E derribado. Un A-10 derribado. 2 aviones de transporte C-130 explotaron. 4 helicópteros destruidos. 2 Black Hawks dañados. Tripulantes heridos. Todo eso para traer de vuelta a un solo hombre. Y aquí aparece un fantasma del pasado, que hace que esta historia sea aún más poderosa. En 1980, Estados Unidos intentó rescatar a 52 rehenes estadounidenses que estaban retenidos en la Embajada de Estados Unidos en Teherán, la capital de Irán. La operación se llamaba Garra de Águila. Fue un desastre completo. Helicópteros se averiaron en el desierto iraní. 8 soldados murieron. Aviones estadounidenses fueron abandonados intactos en suelo iraní. Todo el mundo presenció la humillación. El presidente Jimmy Carter perdió la reelección por eso. Y ahora, en 2026, los paralelos eran aterradores. De nuevo, aviones estadounidenses quedaron atrapados en suelo iraní. De nuevo, aeronaves fueron destruidas. De nuevo, el mundo observaba. Pero esta vez, el resultado fue el opuesto. Los 2 tripulantes fueron rescatados. Ningún estadounidense murió. Y la diferencia más importante, en 1980 los estadounidenses abandonaron aeronaves intactas en suelo iraní. En 2026 destruyeron todo antes de irse. No dejaron nada, ni hombre ni máquina.
El propio Irán intentó hacer la comparación con 1980 para decir que Estados Unidos había fallado de nuevo. El vocero militar iraní dijo que la operación fue completamente frustrada. Pero la respuesta del director de la CIA fue directa. Irán quedó avergonzado y humillado. Y aquí es donde vale la pena pensar en algo que pocos han comentado sobre esta operación. Mucha gente ve esta historia y pregunta, ¿de verdad valió la pena todo esto? ¿Vale la pena arriesgar a cientos de soldados, 155 aviones y perder casi 10 aeronaves para salvar a una sola persona? La respuesta corta es sí. Pero no solo por la razón obvia. El principio de que ningún hombre se queda atrás no es solo una cuestión moral, es una herramienta militar. Cuando todo piloto estadounidense sabe que, si su avión es derribado en territorio enemigo, todo el país se detendrá para buscarlo, ese piloto acepta volar misiones que pilotos de otros países no aceptarían. Se adentra más, asume más riesgos. Porque sabe que no será abandonado. El rescate de un hombre no protege solo a ese hombre. Protege la disposición de todos los demás de ponerse en riesgo en el futuro. Cada piloto que vio esta historia lo sabe. Si caigo, ellos vienen a buscarme. Y por eso, él va a seguir volando. Ahora piensa en el otro lado. Cuando un soldado iraní es capturado, el régimen manda 155 aviones para buscarlo. Cuando un piloto iraní cae, todo el país se detiene. Esa es la diferencia fundamental entre dos tipos de ejército. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tal vez fue quien mejor entendió el peso de esta operación. By America's dauntless warriors. Él celebró el rescate y dijo, «Ustedes son una nación que repetidamente ha llevado a cabo operaciones audaces de rescate. Y como alguien que fue herido en una de esas misiones y perdió a un hermano en un rescate, los israelíes y yo sabemos qué decisión valiente tomaron». Los saludo. Todos nosotros. El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, resumió la operación con una frase que lo conectó todo. Derribado un viernes, Viernes Santo, escondido en una grieta de roca todo el sábado y rescatado el domingo, al amanecer del domingo de Pascua. Todos en casa y presentes, una nación regocijándose. Dios es bueno. Y el general Dan Kane, jefe del Estado Mayor, dijo algo que tal vez explique mejor que cualquier análisis por qué esta operación tuvo éxito. El factor más importante en un rescate es el espíritu de lucha dentro del corazón de ese piloto. La voluntad de sobrevivir, de eludir al enemigo, de ser rescatado. Eso es todo. Pero la historia no terminó ahí. Lo que Irán dijo al día siguiente añadió un capítulo más a todo esto. El 6 de abril, el gobierno iraní lanzó una teoría. Dijo que la operación de rescate era, en realidad, una fachada para robar uranio enriquecido. El material que puede usarse para fabricar armas nucleares de las instalaciones iraníes, cerca de Isfahán. El argumento era que la base improvisada de los estadounidenses estaba lejos de donde cayó el coronel, más cerca del complejo nuclear. Y esa teoría ganó fuerza por una razón. Días antes del rescate, periódicos estadounidenses habían publicado reportajes sobre un plan en desarrollo para usar fuerzas especiales y apoderarse de casi media tonelada de ese uranio de Isfahán. La coincidencia entre la ubicación de la base estadounidense y la posición de las instalaciones nucleares alimentó la desconfianza. Pero el hecho es que, hasta ahora, no ha aparecido ninguna evidencia concreta para confirmar la acusación iraní. Solo que, como era de esperarse, esa versión le sirvió bien a Irán porque cambió el tema. En vez de hablar sobre cómo los estadounidenses entraron al país, rescataron al coronel y salieron, Irán puso al mundo a discutir si había pasado algo más. Detente a pensar. Un hombre cayó del cielo en medio de Irán. Herido, solo, con una pistola y 3 palabras en la radio. Y la mayor potencia militar del mundo puso de cabeza a todo el país para traerlo de regreso. Porque hay ejércitos que abandonan a los suyos. Y hay ejércitos que mueven cielo y tierra para traer de regreso a un solo hombre. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. Después de todo esto, ¿ustedes creen que esta operación fue realmente solo un rescate?
¿O creen en la versión de Irán de que había algo más detrás? Deja tu opinión en los comentarios. Si este video te mantuvo enganchado de principio a fin, dale like, suscríbete al canal y compártelo con ese amigo que disfruta de historias de guerra. Eso ayuda muchísimo al canal a crecer. Y la situación en Irán sigue desarrollándose. Hay muchas cosas sucediendo que vamos a seguir cubriendo aquí en el canal, así que suscríbete para no perderte los próximos videos. Gracias y nos vemos en el próximo.